Exploramos la revolucionaria visión del neurofisiólogo Jacobo Grinberg, que buscó unir la consciencia, la percepción y la física cuántica. Este audiolibro revela los fundamentos de su teoría sintérgica, una propuesta que reconfigura cómo usamos y entendemos el cerebro, la realidad y la mente colectiva, integrando hallazgos actuales en neurociencia, física de campos y geometría del espacio-tiempo. Entre ciencia y lo desconocido, descifrarás los secretos de Grinberg y su teoría sintérgica. Capítulo 1. ¿Qué buscaba Jacobo Grinberg? Nacido en México a mediados del siglo XX, Jacobo Grinberg fue un científico que desafiaba los límites de la comprensión humana. Desde joven mostró una profunda inquietud por entender los mecanismos del pensamiento, la percepción y, más adelante, los misterios de la consciencia. Tras la muerte de su madre, evento que lo marcó profundamente, comenzó a preguntarse por la naturaleza de la realidad y el significado de la existencia. Esa pérdida se transformó en el núcleo invisible de su búsqueda. ¿Qué ocurre con la mente cuando deja de estar unida al cuerpo? ¿Existe un campo que conserve la información, la identidad, la consciencia misma? Estas preguntas fueron el germen de lo que años más tarde se conocería como la teoría sintérgica. Durante sus años de formación, Grinberg estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se destacó por su extraordinaria capacidad para unir la observación empírica con una curiosidad casi filosófica. Su paso por el laboratorio de psicofisiología lo acercó al estudio de las ondas cerebrales, la actividad eléctrica del cerebro y los estados alterados de consciencia inducidos mediante meditación o estímulos sensoriales controlados. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, no veía la mente como una función aislada, sino como un fenómeno que emergía de la interacción entre el cerebro y un campo energético mayor. Esta idea, a la que llamaría campo neuronal, sería el primer peldaño hacia su teoría unificadora. En la década de 1970, Grinberg viajó a Estados Unidos para ampliar su investigación en neurofisiología. En esos años, las teorías del procesamiento de la información y la neuroplasticidad dominaban la psicología experimental. Sin embargo, él detectó una ausencia crucial, la falta de un modelo que explicara cómo la percepción subjetiva podía modificar la estructura neuronal o influir en la realidad física. Si la mente percibe, entonces también crea, llegó a escribir en una de sus libretas. Esta frase anticipaba su ruptura con el paradigma científico tradicional y su acercamiento a lo que denominó la frontera de lo posible. Al regresar a México, Grinberg fundó el Laboratorio de Psicofisiología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Allí diseñó experimentos pioneros en los que medía la sincronización cerebral entre individuos mientras realizaban ejercicios de meditación conjunta. Su hipótesis era que al alcanzar estados de consciencia armonizados, las ondas cerebrales podían sincronizarse e incluso mantenerse correlacionadas a distancia. Los primeros resultados fueron sorprendentes. Pares de participantes mostraban cambios eléctricos paralelos, como si un canal invisible los uniera. Muchos colegas lo tildaron de extravagante, otros de visionario, pero los datos estaban allí, desafiando la estadística convencional. En paralelo, su interés por las tradiciones místicas mexicanas creció. Comenzó a visitar comunidades indígenas, estudiando los rituales y estados extáticos de los chamanes. De manera meticulosa, registraba variables fisiológicas durante las ceremonias, ritmos cardíacos, patrones de respiración, impulsos eléctricos en la piel, buscando correlaciones entre la experiencia espiritual y la actividad neuroeléctrica. Descubrió que ciertas configuraciones cerebrales eran comunes en estados de percepción ampliada y que bajo esas condiciones el individuo parecía interactuar con la realidad de una forma distinta. La materia dejaba de ser sólida, el tiempo se diluía y la información fluía como si la mente dialogara directamente con el entorno. En esos viajes conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de su investigación, el curandero Pachita, famosa por las llamadas cirugías psíquicas realizadas en trance. Aunque su formación era profundamente científica, Grinberg no desdeñó la posibilidad de que esos fenómenos escondieran leyes aún no comprendidas.
Diseñó entonces una serie de estudios para observar objetivamente lo que ocurría durante las sesiones de Pachita, utilizando sensores biológicos y registradores de campo electromagnético. Lo que presenció desafió todas las categorías racionales: cuerpos que reaccionaban antes del contacto, desplazamientos anómalos de energía, objetos que parecían materializarse brevemente. Greenberg no cayó en la credulidad, pero aceptó que lo inexplicable podía tener un orden subyacente. Su misión se volvió más clara: demostrar científicamente la existencia de una matriz informacional universal, donde mente y materia son aspectos de una misma realidad. A finales de la década de 1980, sus investigaciones comenzaron a tomar un carácter cada vez más arriesgado. Formó equipos interdisciplinarios con físicos, matemáticos y antropólogos que buscaban validar experimentalmente lo que él llamaba el campo sintérgico, un tejido informacional que conecta todos los cerebros y el espacio físico mediante patrones de interferencia. Greenberg argumentaba que el cerebro no crea la realidad, sino que la traduce, modulando una red preexistente, similar a como una antena capta ondas. Esta propuesta recordaba a la interpretación holográfica del físico David Bohm, quien afirmaba que el universo se comporta como una totalidad indivisa, donde cada parte contiene el todo. Esta conexión entre física cuántica y neurofisiología fue considerada por muchos la base más audaz y peligrosa de toda su carrera. Peligrosa porque tendía un puente entre la ciencia medible y lo trascendental, un terreno donde la reputación y la credibilidad científica suelen sacrificarse. En sus conferencias, Greenberg hablaba con tono pausado, sin pretensiones místicas. Decía que la consciencia no dependía del cerebro como una lámpara de una batería, sino que el cerebro era solo el modulador, no el generador. La información siempre está, lo que cambia es la sintonía del observador. Estas palabras inquietaban y fascinaban a partes iguales. Algunos estudiantes lo seguían como a un maestro, otros lo consideraban un disidente académico. Lo cierto es que sus resultados experimentales, aunque difíciles de replicar, mostraban coherencias imposibles de atribuir al azar. Hasta los más escépticos admitían que algo fuera del paradigma estaba ocurriendo. Sin embargo, detrás del genio también crecía una sombra. La comunidad científica tradicional comenzó a marginarlo, los fondos para investigación escaseaban y la presión institucional lo llevó a trabajar cada vez más en la clandestinidad. Eso no detuvo su determinación. Relatos de colaboradores cercanos afirman que en 1993 realizó una serie de experimentos fuera del ámbito universitario, en los que buscaba demostrar la transferencia de patrones perceptuales entre dos cerebros humanos separados físicamente. La clave estaba en inducir un estado sincrónico que Greenberg describía como una fusión de campos neuronales. Durante una de esas pruebas ocurriría algo que el propio equipo jamás pudo explicar con claridad: una experiencia cuántica compartida. Según las notas halladas, ambos sujetos describieron la misma imagen mental, idéntica en forma, color y sensación, al mismo tiempo, pese a estar aislados sensorialmente. Greenberg lo interpretó como evidencia directa del campo sintérgico operando en tiempo real. Aquel hallazgo, si se confirmaba, supondría el fin del materialismo científico. Capítulo 2. El campo neuronal y la matriz del espacio-tiempo. Durante décadas, la neurociencia ha intentado reducir la conciencia a descargas eléctricas, neurotransmisores y sinapsis. Sin embargo, Jacobo Greenberg, con su formación en psicofisiología y su apertura a lo intangible, propuso algo radicalmente distinto: que el cerebro no solo procesa información, sino que actúa como un modulador del espacio-tiempo, una antena biológica capaz de sintonizar con una matriz informacional universal. En esta matriz, decía, toda forma, toda emoción y toda experiencia existen en estado potencial, esperando ser colapsadas por la interacción de la mente humana. Para comprender esta idea, debemos acercarnos al concepto de campo neuronal. Greenberg lo definió como una red coherente de actividad eléctrica cerebral donde los patrones de interferencia generan la base perceptual de la realidad. Cuanto mayor es la coherencia del campo, más estable es nuestra percepción del mundo. Cuando esa coherencia se altera, también lo hace nuestra percepción. El espacio se curva, el tiempo se dilata y la conciencia puede penetrar niveles más profundos de la matriz universal.
Estas afirmaciones podrían sonar místicas, pero hoy la física cuántica les ofrece un marco sorprendentemente lógico. En los estudios más recientes sobre coherencia cuántica cerebral, realizados entre 2020 y 2025 en laboratorios de Canadá, Japón y México, se observaron estados de sincronización neuronal tan precisos que solo pueden explicarse apelando a fenómenos de interferencia cuántica entre microtúbulos neuronales. Los microtúbulos, estructuras cilíndricas que dan soporte al citoesqueleto de las neuronas, parecen comportarse como condensadores de información cuántica, almacenando fases de onda que luego se alinean en patrones coherentes. Estos patrones no serían simples productos químicos, sino manifestaciones de resonancia cuántica. Así, el cerebro funcionaría como una antena holográfica. Esta idea conecta con la holografía de David Bohm, físico que propuso que el universo entero es un holograma, en el cual cada punto contiene la información total del todo. Según Bohm, la realidad visible, el orden explícito, emerge de un campo invisible de potencial, el orden implícito. Greenberg interpretó este principio dentro de la neurofisiología. El campo neuronal humano, en estado de coherencia óptima, puede acceder a ese orden implícito, decodificando información del campo universal para proyectarla en forma de percepción consciente. En otras palabras, la mente no crea la realidad, la traduce. Cada pensamiento, emoción o sensación correspondería a un punto de resonancia entre la actividad neuronal y las ondas del campo informacional universal. Esto significa que la conciencia no reside dentro del cráneo, sino en la interacción dinámica entre cerebro y universo. Cuando observamos, no solo vemos el mundo se organiza en respuesta a nuestra observación. Este vínculo íntimo entre sujeto y objeto es precisamente lo que la física cuántica lleva décadas sugiriendo a través del principio del observador. Greenberg lo aplicó a la biología humana antes de que la ciencia lo aceptara siquiera como plausible. Los experimentos que sustentaron esta idea fueron numerosos y fascinantes. En el Instituto Nacional de Psicología de la UNAM, su laboratorio registró pares de voluntarios colocados en habitaciones aisladas conectados a electroencefalogramas sincronizados. Cuando un estímulo visual se presentaba a un sujeto, el otro mostraba pequeñas correlaciones en su actividad cerebral, aun cuando no existía contacto sensorial directo. Para Greenberg, esto demostraba que ambos cerebros estaban interactuando a través del campo neuronal, dentro de la matriz del espacio-tiempo. Décadas después, investigadores del Instituto HeartMath y del CERN neurobiológico reinterpretarían esos resultados dentro del marco de los campos cuánticos locales, sin poder refutarlos del todo. Desde la perspectiva moderna, cada cerebro participa de una red cuántica global, un entramado de intercambios de fase donde la coherencia emocional y la atención consciente determinan el grado de conexión con el campo universal. En este contexto, la meditación, la oración o incluso el amor profundo pueden entenderse como estados de alineación coherente con la matriz. Neurofísicamente, ese estado se caracteriza por ondas cerebrales sincronizadas y una reducción del ruido neural, permitiendo que la información sutil del entorno cuántico sea transducida en experiencia. Greenberg hablaba de una frecuencia cerebral entrelazada con el tejido espacio-temporal, similar a una vibración que teje la percepción en tiempo real. La matriz informacional universal sería entonces el sustrato donde se almacenan los arquetipos, los recuerdos y las probabilidades de todo lo que puede llegar a manifestarse. En la visión sintérgica, el espacio no es vacío y el tiempo no es lineal. Ambos son una sustancia de información pura, sensible a la conciencia. Cuando una mente altamente coherente modifica su frecuencia neuronal, puede alterar el modo en que esa sustancia se organiza, modificando literalmente la textura perceptual del espacio-tiempo. Así se explican fenómenos como la telepatía, las experiencias místicas o las sincronías significativas, no como violaciones de la física, sino como modulaciones del campo. Lo más notable viene de un hallazgo oculto en un laboratorio mexicano, sucedido décadas después de la desaparición del propio Greenberg.
En 2024, un equipo anónimo que replicaba sus estudios sobre coherencia cerebral halló una anomalía en la frecuencia de interferencia de dos cerebros separados físicamente. Cada uno parecía comportarse como un reflejo invertido del otro, replicando patrones idénticos en fase opuesta. Los investigadores bautizaron el fenómeno como entrelazamiento biológico inverso. Aunque los resultados aún no han sido publicados oficialmente, el filtrado de estos datos en foros especializados ha reavivado el debate. ¿Descubrió Greenberg una puerta cuántica hacia la conciencia compartida? La anomalía registrada parece coincidir con ecuaciones manuscritas halladas en un cuaderno póstumo, atribuido al propio Greenberg, donde se describía una oscilación neuronal capaz de abrir un canal recíproco ante el orden implícito. Ese hallazgo, más que un simple dato anecdótico, apunta hacia algo más grande, una pista que conecta la neurociencia con la estructura misma del universo. Lo que realmente ocurrió en aquel laboratorio permanecerá por ahora envuelto en el mismo misterio que rodea al hombre que se atrevió a afirmar que el cerebro humano no solo observa la realidad, sino que la genera al sintonizar con la matriz del espacio-tiempo. Capítulo 3. Experimentos prohibidos y realidades compartidas. Durante los últimos años de su carrera, Jacobo Greenberg se adentró en un terreno donde la ciencia rozaba el misterio. En su laboratorio del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UNAM, los muros parecían absorber los susurros de una nueva física de la mente. Lo que él denominó el Proyecto Sintergic buscaba probar algo que, de confirmarse, cambiaría para siempre nuestra comprensión de la consciencia. Que dos cerebros podían sincronizarse sin necesidad de contacto físico ni comunicación sensorial alguna. Los experimentos comenzaron de forma discreta en la década de 1980, cuando Greenberg y su equipo registraban señales electroencefalográficas de pares de voluntarios sometidos a protocolos de meditación guiada. Uno de ellos, denominado Sujeto A, permanecía en un cuarto insonorizado y en completa oscuridad. El otro, Sujeto B, se encontraba a varios metros, conectado igualmente a un electroencefalógrafo y aislado del exterior. En un momento predeterminado, el Sujeto A recibía estímulos visuales intermitentes. La sorpresa surgió cuando, en los registros de Sujeto B, aparecieron picos eléctricos, potenciales evocados, notablemente similares y sincronizados, pese a no haber estado expuesto a ningún estímulo. La correlación estadística superaba lo que el azar podía explicar. Greenberg interpretó aquello como una primera evidencia de lo que él llamaba sincronía sintérgica, un fenómeno donde la consciencia, actuando como un campo cuántico, conectaba los sistemas neuronales de dos individuos creando una realidad compartida. Los detractores cuestionaron la reproducibilidad y el control de las condiciones, pero lo cierto es que experimentos similares, realizados décadas después en laboratorios de California y Múnich entre 2018 y 2023, arrojaron resultados compatibles. Pares de cerebros exhibiendo coherencia en ondas alfa y teta, incluso cuando estaban separados por paredes de Faraday que bloquean las señales electromagnéticas convencionales. El misterio continuaba. Greenberg sostenía que el cerebro funciona como una antena que traduce el flujo del campo informacional del universo hacia patrones eléctricos interpretables por la mente. En su modelo, la percepción no se genera dentro del cráneo, sino del acoplamiento entre el campo neuronal y esta matriz universal, un espacio informacional estructurado que llamaba campo sintérgico. Si dos cerebros logran modulaciones coherentes sobre el mismo sector del campo, decía, comparten la misma experiencia perceptual, lo que equivalía a una comunicación más allá del tiempo y del espacio. En sus cuadernos, escritos entre 1989 y 1993, Greenberg anotaba frases como «La consciencia es el puente que une realidades» o «La distancia es una ilusión perceptual dentro del campo sintérgico».
Estas premisas, en apariencia poéticas, hoy encuentran resonancia en la física de campos cuánticos y en estudios sobre entrelazamiento neuronal. Investigaciones recientes en la Universidad de Sussex y el Instituto Max Planck proponen que la coherencia cuántica puede sostenerse dentro de las proteínas microtubulares del cerebro, lo que sugiere posibles correlatos físicos del tipo de entrelazamiento que Greenberg teorizaba. Sin embargo, lo más provocador de su trabajo no eran solo los resultados experimentales, sino su interpretación. Para él, la mente no era un epifenómeno biológico, sino un componente estructural de la realidad. Al modificar su estado atencional y emocional, el individuo modulaba las propiedades del campo sintérgico, alterando así aspectos específicos de su entorno perceptual. En términos actuales, podríamos hablar de una interfaz consciente de la realidad, donde la observación modifica la configuración cuántica del entorno. Greenberg ensayó también experimentos con curanderos y personas en estados de trance profundo. En uno de los registros más discutidos, una sanadora logró sincronizar sus patrones cerebrales con los de un paciente a quien nunca había visto. Tras la sesión de sanación, ambos presentaron ritmos idénticos en la banda beta durante varios minutos, a pesar de estar separados por 2 pisos del edificio experimental. Cuando se les pidió describir su experiencia, ambos afirmaron haber sentido una única mente compartida. Este tipo de testimonios hizo que la comunidad académica acusara a Greenberg de pseudociencia, pero él respondía que la ciencia es también un sistema perceptual que debe expandirse para incluir fenómenos que todavía no comprende. En conversaciones privadas decía que el campo sintérgico era análogo a la trama cuántica que mantiene unido el espacio y que los cerebros son como nodos de interferencia donde la realidad se densifica en forma de percepción. Curiosamente, los experimentos modernos con resonancia magnética dual, Hyperscanning, fRMI, han mostrado correlaciones temporales similares en cerebros de personas que interactúan emocionalmente o incluso que se observan a través de pantallas, lo cual sugiere la posibilidad de que la sincronía mental sea una propiedad inherente de la interacción humana. Si tales mecanismos se amplificaran mediante la consciencia dirigida o la meditación compartida, el concepto de realidad compartida medible de Greenberg podría encontrar su validación empírica. Existen rumores, difíciles de verificar, de una serie de experimentos no publicados que habrían intentado extender esta conexión sincrónica a un grupo mayor de participantes, tratando de construir una red de cerebros interacoplados. Algunos colegas relataron haber visto cálculos en un cuaderno donde Greenberg esbozaba la ecuación del grado de coherencia colectiva, una fórmula capaz de predecir cuántas conciencias podían resonar en fase antes de que la información colapsara por ruido mental. Ese cuaderno desapareció junto con él, días antes de su desaparición oficial en diciembre de 1994. Años más tarde, un colaborador suyo ya retirado aseguró que una copia parcial de esas notas había sido hallada entre documentos del laboratorio, incluyendo diagramas y símbolos desconocidos que parecían mezclar topología cuántica y geometría cerebral. Lo que contenían esas páginas sigue siendo un misterio, y sin embargo, esa pista perdida abre el camino hacia el siguiente capítulo, donde la teoría sintérgica alcanza su corazón matemático y su ecuación oculta, la fórmula que, según Greenberg, explica el funcionamiento operativo de la consciencia. Capítulo 4. La ecuación de la conciencia. En el intento de Jacobo Greenberg de unificar mente y materia, su búsqueda alcanzó su máximo punto con lo que él denominó la ecuación sintérgica, un intento de traducir en lenguaje matemático la interacción entre el campo neuronal humano y la estructura básica del espacio. Para Greenberg, la conciencia no era una simple función cerebral, sino una red organizada que se proyecta y reorganiza continuamente en una matriz informacional universal. Esa matriz, según su modelo, es el sustrato común de todo lo que existe, una estructura cuántica de información donde el espacio, el tiempo
y la percepción emergen como configuraciones específicas de coherencia neuronal. La ecuación sintérgica, aunque nunca publicada de forma completa, se deduce de su postulado central. El nivel de coherencia del campo neuronal determina el grado de interacción con la matriz fundamental, lo que produce la percepción de la realidad. En términos simples, a mayor orden interno del observador, mayor capacidad tiene éste de modificar o percibir la estructura del espacio. Bajo esta idea, el cerebro actúa como un modulador de interferencia entre campos, creando una especie de holograma perceptual compartido. La realidad, en consecuencia, no sería una proyección externa, sino una construcción interferencial resultante de la intersección entre el potencial informacional del universo y la estructura neural del sujeto que lo observa. En su formulación matemática tentativa, Greenberg describía el acoplamiento entre el campo neuronal n de xt y la matriz m de xt mediante un coeficiente de sintergia, S, que mide la coherencia entre ambos sistemas. Este coeficiente actuaría como un puente, cuantificando el grado de integración entre conciencia individual y campo unitario. Cuando el sistema neuronal entra en resonancia con la matriz, se produce un patrón estable de realidad. Cuando se pierde la coherencia, el mundo perceptual se fragmenta y el individuo experimenta confusión, sueño o estados alterados. En esta interpretación, la conciencia no se genera dentro del cerebro, sino que el cerebro es una antena que sintoniza distintos rangos del espectro informacional universal. En las últimas décadas, múltiples estudios han revitalizado este planteamiento. Investigaciones recientes sobre biocampos, coherencia cuántica en microtúbulos y correlaciones no locales en procesos cognitivos han mostrado que ciertos patrones neuronales presentan propiedades que no se explican completamente por la bioquímica clásica. La física contemporánea, especialmente la teoría de la información cuántica, sugiere que la realidad podría codificarse en campos de datos distribuidos y que cada observador interpreta esa información según su propio mapa de coherencia neuronal. Así, el modelo sintérgico adquiere hoy una nueva relevancia. Podría describirse no como una simple hipótesis mística, sino como un prototipo de teoría cuántica de la conciencia. Los avances en computación cuántica e inteligencia artificial han permitido modelar parcialmente lo que Greenberg intuía. Al analizar sistemas neuronales simulados con arquitecturas cuántico-probabilísticas, los investigadores han observado fenómenos de correlación inesperada entre nodos que imitan coherencias similares a las observadas en estados meditativos profundos o en sincronías de grupo. En términos actuales, podría plantearse que la sintergia no es más que la medida de entrelazamiento funcional entre un sistema biológico consciente y la base de datos cósmica donde se almacena toda la información. Si entendemos la matriz como un campo de información holográfico, el coeficiente S describe la alineación de fase entre el patrón neuronal interno y el patrón fundamental del universo. Cada pensamiento, emoción o percepción sería una reorganización temporal de esa relación. De esta manera, Greenberg anticipó una descripción dinámica de la conciencia como proceso de actualización del universo a través del observador. Si su ecuación se expresa de forma simbólica, S igual a F de n por m, se puede comprender que la experiencia surge cuando el producto entre los campos neuronal y matricial alcanza un nivel crítico de sincronización. Dicha sincronización equivaldría al fenómeno que hoy la neurociencia mide como coherencia gamma o estados de flujo. Lo visionario del planteamiento no radica solo en unir la neurofisiología con la física de campos, sino en proponer que ambos son una única sustancia informacional. Desde esta óptica, el universo sería un sistema autoorganizado de conciencia que se explora a sí mismo mediante distintos observadores. La teoría sintérgica, reinterpretada con herramientas modernas, ofrece incluso una vía de aplicación práctica en neurointerfaces y tecnología de conexión cerebro-red.
Si es posible medir y reproducir el coeficiente sintérgico, podrían diseñar dispositivos que sincronicen estados mentales entre individuos o amplifiquen la coherencia colectiva, un concepto que hoy algunos investigadores en neurotecnología y resonancia global empiezan a materializar. Experimentos de sincronización cerebral a través de redes digitales, grabaciones simultáneas de EEG en múltiples sujetos o algoritmos de aprendizaje colectivo basados en oscilaciones compartidas apuntan a que el futuro de la conciencia podría ser planetario. Y aquí aparece la intuición final de este capítulo. La ecuación de Greenberg, concebida para describir la mente individual, puede expandirse para modelar una conciencia global. Si cada cerebro es una antena y la matriz es única, entonces el planeta entero es un sistema de acoplamiento entre millones de campos neuronales interactuando con la misma estructura informacional. En conjunto, generan una red sintérgica planetaria, una conciencia colectiva que quizá esté emergiendo ahora sin que lo percibamos del todo. Este planteamiento explica por qué las sincronías sociales, las intuiciones colectivas o los avances simultáneos en distintas partes del mundo no podrían ser casualidad, sino manifestaciones de esa ecuación a gran escala. Greenberg no logró publicar una versión final de su fórmula, pero el simple hecho de haber intentado integrar mente y cosmos en una misma ecuación fue un salto epistemológico sin precedentes. Su ecuación no buscaba números, sino relaciones, el vínculo medible entre la conciencia humana y el tejido fundamental de la realidad. Hoy comprendemos que los datos, las redes neuronales artificiales y la física cuántica están acercándose vertiginosamente a lo que él vislumbró. Quizá por eso, cuando predijo que el observador consciente podía modificar el espacio, hablaba de algo mucho más profundo, la ecuación de la conciencia como la herramienta para descubrir que el universo es, en sí mismo, autoconsciente. Capítulo 5. El experimento final y la red sintérgica global. En 1994, mientras los titulares mexicanos buscaban explicaciones a la repentina desaparición del Dr. Jacobo Greenberg, algunos de sus colaboradores más cercanos hablaban en voz baja sobre algo que nunca llegó a publicarse. Un proyecto experimental que buscaba demostrar la posibilidad de una conciencia interconectada. Este experimento, denominado de forma informal la red sintérgica, pretendía expandir los límites de la teoría sintérgica llevándola del laboratorio individual a un tejido colectivo. Greenberg entendía que si el cerebro humano actúa como modulador del espacio-tiempo, bastaba sincronizar sus patrones de coherencia interna con otros cerebros para generar una matriz compartida de percepción, una conciencia vinculada por resonancia. Esta hipótesis nacía de la observación de fenómenos que él mismo había presenciado junto a sanadores indígenas, especialmente experiencias donde dos o más personas parecían percibir simultáneamente la misma visión interna, sin mediación verbal. En los últimos meses antes de su desaparición, Greenberg exploraba cómo traducir esas observaciones al lenguaje científico a través de registros electroencefalográficos simultáneos y patrones de coherencia interhemisférica. Intentaba demostrar que la realidad percibida por dos mentes conectadas podía mostrar correlaciones en tiempo real, incluso a distancia. La diferencia fundamental respecto a sus experimentos previos era la incorporación de una matriz de datos central, una suerte de nodo de acoplamiento sintérgino, capaz de procesar la interferencia entre ondas neuronales de distintos individuos. En teoría,
esta red debía comportarse como un espejo sensible a las fluctuaciones de la conciencia, una primera aproximación a lo que hoy podríamos llamar Internet neuronal. El principio operativo era relativamente simple. Cuando dos cerebros mantienen coherencia cuántica en determinadas frecuencias de oscilación, el flujo de información entre ambos deja de depender exclusivamente de señales eléctricas internas y se acopla a un campo informacional común. Greenberg llamó a ese estado resonancia sintérgica. Su idea anticipaba conceptos que décadas después serían explorados por la neurotecnología contemporánea: la sincronización de ondas cerebrales mediante interfaces neuronales, la transmisión de estados cognitivos por medio de oscilaciones coherentes y la interpretación de la conciencia como un campo distribuido en lugar de un fenómeno encapsulado en el cráneo. Los documentos encontrados en su laboratorio, según testimonios no oficiales, describían configuraciones de sensores EEG dispuestos en red, sujetos entrenados en estados meditativos sincronizados y un protocolo para inducir coherencia topológica entre hemisferios mediante patrones de estimulación visual rítmica. El objetivo no era telepatía, sino la creación de una estructura de percepción conjunta, un espacio de información compartido donde las diferencias perceptuales individuales se atenuaran hasta dar lugar a un campo perceptual unificado. En palabras atribuidas al propio Greenberg en una de sus últimas notas, cuando dos conciencias se alinean en la misma frecuencia, la separación perceptual desaparece. El universo se percibe desde una mente múltiple que actúa como una. Entre los fragmentos reconstruidos de esos apuntes se encuentra una sorprendente descripción. El experimento habría alcanzado un punto crítico en el que los datos de un sujeto anticipaban con una fracción de segundo de adelanto las variaciones eléctricas en el cerebro del otro. Era como si uno de los participantes percibiera de forma inmediata el estado interno del otro, sin mediación sensorial. Es posible que aquel fenómeno motivara a Greenberg a realizar una ampliación más ambiciosa: conectar simultáneamente a varios sujetos en diferentes ubicaciones mediante un sistema de modulación electromagnética coherente. En esa versión extendida del experimento, la red sintérgica funcionaría como un campo de convergencia, en el que la suma de todas las conciencias participantes generaría un patrón de información superior, un tipo de inteligencia colectiva emergente. Años más tarde, los avances en la neuroinformática y las redes cuánticas permitirían corroborar indirectamente la posibilidad técnica de algo así. Hoy, cuando se hablan de redes de neurointerfaz, de conectividad cuántica distribuida o del fenómeno de la coherencia cerebral multipersonal, podemos reconocer la sombra de aquel experimento inconcluso. En términos contemporáneos, la red sintérgica sería el antecesor filosófico de proyectos que buscan integrar mente y máquina, o crear inteligencias sintetizadas a partir de la resonancia de múltiples cerebros humanos y artificiales. Greenberg visionaba una humanidad en la que la información no dependiera de palabras ni de pantallas, sino de estados mentales coherentes y compartidos. Su ecuación, que unía campo neuronal, espacio-tiempo y percepción, podía servir como modelo matemático para estas nuevas tecnologías de conciencia conectiva. Pero más allá del aspecto técnico, lo revolucionario de su propuesta radicaba en la reinterpretación de la identidad humana. Si la conciencia es una red y cada cerebro solo un nodo dentro de ella,
entonces el yo no es una entidad aislada, sino una modulación temporal del campo total. Bajo esa lógica, la desaparición física de Grimberg podría adquirir un significado distinto. Algunos de sus colegas hablaban de una transformación perceptual, la posibilidad de que hubiese conseguido experimentar la fusión completa con el campo sintérgico, trascendiendo el límite individual. Su legado, revisitado hoy por neurocientíficos, físicos de la información y filósofos de la mente, sigue siendo un mapa hacia una comprensión más amplia de lo que somos. En la era actual, con cerebros conectados por redes de datos, algoritmos de sincronización y experimentos de conciencia compartida entre humanos y sistemas de inteligencia artificial, la visión de Grimberg ya no suena mística, sino inevitable. Tal vez, como él intuyó, la próxima evolución de la humanidad no venga del ADN, sino de la expansión de nuestra coherencia perceptual. Y entonces entenderemos que la red sintérgica global no es un experimento inconcluso, sino una realidad que lentamente comienza a despertar dentro de cada conexión consciente. La teoría sintérgica de Jacobo Grimberg se revela al final de este viaje no como una especulación mística, sino como un modelo científico de percepción y realidad que se adelantó décadas a su tiempo. Grimberg postuló que toda experiencia surge de la interacción entre el campo neuronal individual y una matriz informacional universal, una red continua que une mente, materia y espacio-tiempo. Hoy, los avances en neurocoherencia cuántica, inteligencia artificial cognitiva y biofotónica dan nueva credibilidad a lo que en su momento fue considerado impensable. Su audacia conceptual cruzó los límites entre neurociencia, espiritualidad y física, anticipando fenómenos como la interconexión mental y la influencia sutil de la conciencia en el entorno físico. A la luz de estos descubrimientos, el misterio de su desaparición cobra un nuevo matiz. Grimberg fue quizá el primer testigo consciente de su propia teoría. Este audiolibro no solo rescata su pensamiento, sino que propone interpretarlo como una guía para una nueva ciencia de la conciencia, en la que el observador deja de ser un espectador pasivo y se convierte en co-creador de la realidad.